Verbo Iglesia Cristiana, una familia discipulando a las naciones. Porque el Señor te dice: vengan a mí ustedes, todos los que están agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Esa es una palabra que el Señor está poniendo en mi vida para este momento. Que el consuelo y el descanso está en el Señor. Que el consuelo y el descanso están en los brazos del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias porque tú serás hablando. Tú nos hablarás en esta tarde. Tú nos edificarás en esta tarde, bendito Dios. Y sobre todo sentiremos y veremos que es muy evidente el mover del Espíritu Santo en este lugar. Porque confiamos y creemos que tú, Señor, gobiernas nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creemos que el Espíritu de Dios está ahora aquí con nosotros? Esa es una promesa que el Señor nos ha dado, que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, al momento que ascendió, ya lo hemos visto en charlas anteriores, pero es bueno recapitularlo, traer a refresco, que prometió que el Espíritu Santo estaría aquí cuando Él ascienda hacia el Padre. Él irá a interceder. Jesucristo está ahora peleando por nosotros, no peleando, intercediendo ante el Padre por nosotros. Pero era necesario que Él vaya a la presencia misma de Dios para que el Espíritu Santo nos acompañe. Y la Biblia hace una declaración muy poderosa. Dice que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre. Cuando tú estás trabajando, cuando tú estás estudiando, cuando tú te estás bañando, cepillando los dientes, cuando tú estás caminando hacia el bus, cuando estás en tu auto, el Espíritu Santo está contigo. Por eso es que yo no pido que el Espíritu Santo descienda, sino que se manifieste, porque el Espíritu Santo ya está. Porque el Espíritu Santo ya está contigo. Solo tenemos que empezar a verlo de esa manera. Tenemos que empezar a vivirlo de esa manera, sabiendo que tus actitudes, todo lo está viendo porque está contigo. Es promesa del Padre. Eso ya nos lo dejó en la palabra y lo creemos. Y sabemos que es así. Cuando estaba estudiando un poquito y meditando en la palabra que en esta tarde el Señor nos va a mostrar, me hacía un recuento de cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Y el Señor traía a mi mente que ahí se pudo ver dos tipos de pueblo. Una iglesia que moró en el desierto por muchísimo tiempo, que estuvo dando vueltas, que no llegó a conquistar la tierra prometida, y la iglesia del Canaán, la iglesia que conquistó la tierra que Jehová prometió que daría por heredad. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser nosotros? Aquella iglesia que pasa en el desierto. Una iglesia conformista que vive del milagro, del maná todos los días, de quejarse a Dios. Si estudiamos un poquito esta historia, sabemos que esa iglesia vivía quejándose. Decía en Egipto estábamos mejor, ahí teníamos aunque sea algo que comer, y no veían al frente el milagro de Dios. Una iglesia que vivía de pequeños milagros. Esa es la iglesia que pasó en el desierto. Pero hay otra iglesia que yo estoy seguro que son los tiempos que vamos a vivir, que es la iglesia de Canaán, la que conquistó, que es una iglesia que avanza con poder, arrebatando las promesas de Dios y quitando lo que el enemigo ha querido destruir. Esa es la iglesia que yo veo aquí. Pero saben algo, que para activar esa iglesia, que para activar todo lo que el Señor ya ha dado, es necesario que vivamos bajo los dones del Espíritu de Dios, que te dan poder. Es necesario que vivamos bajo esos principios y bajo esas revelaciones, porque eso te va a dar poder como hijo de Dios. Por eso es importante hablar de esto, de los dones espirituales. Y en esta tarde específicamente voy a hablarles de los dones de revelación.
Y yo quiero preguntarles algo. ¿Algunas veces se han sentido que hay cristianos sin motivación? Yo he visto innumerables casos de esto. Hay cristianos que se sienten sin un sentido en la vida. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ejercer los dones del Espíritu de Dios, que les hace aptos, que les hace unas personas aptas para ir y conquistar. Aptas para ir y hacer la obra para edificación de la iglesia. Por eso hay cristianos sin motivación, porque no han vivido y no viven y no han sabido cómo activar y cómo cumplir los dones del Espíritu de Dios. Cuando sabes y estás consciente de cuáles son los dones que Dios ha puesto en tu vida, eres una persona más efectiva. Eres una persona que empieza a dar muchos resultados. Eres una persona que empieza realmente a vivir una vida extraordinaria en lo sobrenatural. Y encuentran un sentido en la vida. En la gracia y la misericordia de Dios, ahora que nos permite estar trabajando con jóvenes, estamos viviendo una etapa muy fuerte de esto, de activar a la juventud de acuerdo a los dones que el Señor ha puesto en sus vidas. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí los jóvenes se van a sentir motivados cada instante, que ahí los jóvenes van a saber para qué Dios les trajo a este mundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que nuestro propósito de vida es servir a nuestro Padre? Que tenemos ministerios poderosos. Nuestro trabajo es un ministerio poderoso. Nuestra familia es un ministerio increíble que Dios ha puesto. Y en todos los ministerios, no solamente el ministerio de artes, no solamente la parte de los sugieres, no solamente todas las áreas de servicio son el ministerio en el que podemos servir. Nuestro ministerio es nuestra actividad diaria. Y ahí Dios nos ha llamado a servirle. Cada instante, en todo momento. Y qué mejor hacerlo si vamos acompañados del Espíritu de Dios. Si vamos activados por el Espíritu de Dios, que sea evidente lo que el Señor quiere hacer en momentos específicos. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos quieren ver en su diario vivir una manifestación sobrenatural? Eso es lo que el Señor quiere hacer. Si cuando Jesucristo les decía a los discípulos, aún cosas superiores harán en mi nombre, imagínense lo que podemos hacer, lo que el Señor ha entregado en nuestras manos. Pero siempre llenos, siempre manifestando al Espíritu de Dios. Hay 4 tipos de dones, o 3 tipos de dones que vamos a estudiar en esta tarde un poquito más a profundidad. Bueno, cada uno de estos dones es un motivo de un análisis bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo para que sea un poco comprensible cada uno de estos dones. El primero de los dones de revelación dice que Dios comparte su conocimiento con su iglesia. Eso es la revelación. Conocer una parte, aunque sea minúscula, de todo el global del conocimiento de Dios. Eso es la revelación. Y dentro de esto tenemos el don de palabra de sabiduría, el don de ciencia o de conocimiento y el don de discernimiento espiritual. Tenemos esos 3 dones que vamos a estudiarlos esta tarde un poquito más a profundidad. Vamos a ver el don de palabra de sabiduría. Es la revelación sobrenatural de cómo proceder y hablar en situaciones prácticas de la vida. ¿Alguna vez nos hemos preguntado o en nosotros ha habido respuestas acertadas ante momentos de crisis? ¿Cómo medimos un poco este don? Haciéndonos varias preguntas, y una de esas es la que les he mencionado. ¿Hemos podido dar respuesta a situaciones de crisis, a situaciones difíciles? ¿Te gusta solucionar problemas? ¿No te asusta que haya un problema muy grande al cual tengas que solucionar? Si hay una situación difícil, les dice, Señor, aquí estoy, vamos a ver, tú vas a guiar. La gente te busca para dar consejos. La gente necesita que tú le digas algo que tienen que recibir de parte de Dios. Usted tiene un buen sentido común de la vida de varias personas. Eso es tener el don de sabiduría. Hay varios tipos
de sabiduría que podemos adquirir. La primera es por revelación, lo que estamos hablando en este momento. De todo lo que el Señor va poniendo en nuestras vidas. De que si hay una situación difícil, me dicen, mira, este hermano, esta hermana está pasando por un problema muy grande económico. El Señor te va a ir dando palabra de sabiduría. No de tu mentalidad, no de tu experiencia, no de tu experticia para saber de negocios, para saber de números, no. La sabiduría viene mucho más allá, que te llevará a tomar mejores decisiones. Ese es el don de palabra de sabiduría. Recibir de parte del Espíritu Santo algo que tú no lo sabías. En 1 Corintios 2:13, en esta tarde vamos a usar la Biblia, así que les pido que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. En 1 Corintios 2:13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. ¿Quién da la palabra? El Espíritu Santo. Usando palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cosas que tal vez nosotros no conocemos o no entendemos? Leemos un texto bíblico y tal vez no entendemos lo que nos quiere decir. Pidámosle a Dios que nos dé este don de la sabiduría. Pidámosle a Dios que nos vaya mostrando. En Proverbios 9:10, y aquí te da la clave para empezar a ejercitar este don. Dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. El temor del Señor es la base de la sabiduría. No un temor de miedo, ojo. No un temor a que el Señor, qué miedo, no. Sino de reverencia, de respeto. Un temor en el cual dices, tú eres el soberano, yo soy solamente el barro, yo quiero ser moldeado por ti. El temor, la búsqueda, la dependencia, el contacto directamente con nuestro Padre, eso es la base de la sabiduría. Si queremos empezar a ejercitar este don, si queremos empezar a vivir bajo esto, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo es el resultado del buen juicio. Vamos a ver varios ejemplos que nos relata la Biblia acerca de esto, del don de la sabiduría. Salomón es uno de los ejemplos más claros. Él tenía este don clarísimo cuando solucionaba problemas. Así que vamos al libro de Primera de Reyes 3:16. En honor al tiempo les voy a contar un poquito qué nos está detallando y qué nos está diciendo en este pasaje. Habla de que dos personas vinieron a la presencia de Salomón diciendo que una de ellas, un hijo de las dos personas que vinieron en presencia de Salomón, había muerto porque una de ellas se había acostado sobre su hijo. Y ella, como al despertarse, al querer dar de lactar a su hijo, se dio cuenta de lo que sucedió. Y había otra segunda persona que estaba con un hijo y había dado a luz en esos mismos días. Y esta señora dijo, bueno, voy a cambiar a mi hijo por el que está vivo. Y así lo hizo. Total, cuando se dieron cuenta estas dos personas, empezaron a discutir que no, que ese es mi hijo, no, que ese es mío, que no. Y empezaron así hasta que dijeron, bueno, vamos donde Salomón para que él solucione nuestro problema. Y le contaron todo lo que había acontecido. Le contaron todo el problema. Y en el verso 24, vamos a leer desde el verso 24, dice, aquí está hablando Salomón, dice, muy bien, tráiganme una espada. Así que le trajeron una espada. Luego dice, partan al niño que está vivo en dos y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra. Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó, oh no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten. En cambio la otra mujer dijo, me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, dividámoslo entre dos. Entonces el rey dijo, no maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre. Cuando el pueblo de Dios se enteró la decisión que había tomado el rey,
todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Este es uno de los versos más claros. Imagínense el contexto de la situación. Cuando todo el pueblo, cuando Salomón dijo, venga, tráiganme una espada, yo me imagino que todos se quedaron asombrados. Dijeron, wow, ¿y este man qué va a hacer? Así no, en ese tiempo ya hablaban así, este man qué va a hacer. Y todos se quedaron así, no estaba en la lógica humana. No coincidía con lo que pensaban en aquel entonces. Pero el Señor ya le dio sabiduría para impartir justicia. ¿Qué sucedió? Se dio cuenta quién era la madre y lo solucionó. Fue un rey justo. Pero ¿qué dice? Ahí es clarísimo en el versículo 28, dice, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Reconocieron la sabiduría de Dios. ¿No se han dado cuenta y no se han puesto a pensar que hay hombres muy sabios? Que ustedes pueden decir y ustedes pueden darse cuenta y pueden decir, este hombre es muy sabio. Ahora entendemos que no es su conocimiento o su experticia, es lo que el Espíritu Santo ha derramado sobre esa persona. Yo quiero declarar que en esta tarde el Señor te va a dar esto, un don de sabiduría muy grande para que impartas justicia en la sociedad que lo necesita. No solamente en este medio, no solamente aquí, no solamente entre hermanos, que es mucho más fácil, ir a impartir justicia ahora en un país que sabemos que podemos pasar conflictos. Pero la justicia y la sabiduría de Dios van a estar contigo, van a guiarte. Amén. Moisés con sabiduría pide a Dios que no destruya al pueblo. Esto me parece importantísimo y vale aclarar aquí algo. ¿Cómo se manifestaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto? Esporádicamente, con episodios muy concretos. Pero en el Nuevo Testamento, gracias a la promesa que dejó el Padre, el Espíritu Santo es un 24/7. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por esos amenes. Moisés con sabiduría pide a Dios que no destruya al pueblo. Vamos a Deuteronomio 9, por favor. Aquí está hablando de que el pueblo de Dios se había rebelado, habían hecho altares de oro para dioses paganos y Dios ya estaba muy enojado. Y hubo un punto en el que Dios dijo, yo voy a matar a Aarón incluso, que era el hermano de Moisés. Y ahí yo me imagino que Moisés pidió muchísimo a Dios y el Espíritu Santo vino y le reveló algo. Y le pidió a Dios de una manera muy sabia que no lo hiciera. Dice, oré en el versículo 26 de Deuteronomio 9, dice, oré al Señor y dije, oh Señor soberano, no los destruyas. Son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, los que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no les tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado. Y que recuerdes en cambio a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Si tú destruyes a este pueblo, los egipcios van a decir, los israelitas murieron porque el Señor no pudo llevarlos a la tierra que había prometido darles. O también podrían decir, los destruyó porque los odiaba. Los llevó al desierto a propósito para aniquilarlos. Pero los israelitas son tu pueblo y tu posesión más preciada. Los sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. ¿Qué creen que hizo Dios con esa respuesta? Con esa petición. No los destruyó. Tuvo misericordia. Aquí Moisés tuvo sabiduría para acercarse directamente ante el trono de Dios. Decir, mire, Dios, no lo hagas, por favor. El pueblo dirá que tú los destruiste, que no conquistaron lo que tú prometiste. Los israelitas se burlarán del pueblo de Dios. Y Dios dijo, ok, no lo voy a hacer. Sabiduría para ir directamente hacia el Padre con peticiones. Sabiduría del Espíritu Santo para ir directamente hacia el Padre.
Pedro y Juan demostraban sabiduría divina. En Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban, lo reconocían que habían estado con Jesús. Aquí Pedro y Juan estaban ante el concilio. El concilio son los hombres más eruditos y más conocedores en aquel entonces de la palabra de Dios. Los más sabios aparentemente, pero cuando vinieron Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, admiraban a todas las personas, o que hoy ellos impartían palabra y todos quedaban admirados, incluso el concilio. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Eso es lo que el Señor quiere darte y quiere activar en esta tarde. A lo que yo estaba adorando en el momento de la alabanza y la adoración, el Señor me decía: esta es una tarde de activación. Esta es una tarde de activación de los dones del Espíritu Santo. Se va a activar esta revelación poderosa en la que tú vayas ante las autoridades más grandes, sin importar, ante los más eruditos, ante los más conocedores, pero no vas a ir en tus fuerzas. Vas a ir investido del Espíritu Santo y vas a poder solucionar muchas cosas con la justicia de nuestro Dios. Así que tenemos un poquito ya más claro de lo que es del don de sabiduría, y quiero decirles algo aún más alentador: que la sabiduría es prometida para todos. Todos podemos tener esto. La Biblia dice en Santiago 1:5, lo pueden anotar: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si tú crees que te falta sabiduría para, incluso las personas que están estudiando, para poder dar un buen examen, las personas que están trabajando para dar un buen reporte, para solucionar algo que se presentó, pídele a Dios, el cual te va a dar abundantemente y sin reproche. Te lo va a conceder. Dios no es un hijo de hombre para que mienta. Y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y si está en su palabra, confiamos que va a ser así. El segundo don del que vamos a hablar en esta tarde es el don de ciencia. ¿Qué es este don? Es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo, de lo que estamos hablando, de ciertos hechos presentes o pasados sobre una persona o situación, que no fueron aprendidos por ti o por mente natural. ¿Qué quiero decir esto? Es la revelación que Dios te puede dar de personas, de situaciones, de problemas, de circunstancias, sin haberlo vivido antes, sin haberlo visto antes. Saber que el Señor te va poniendo instantáneamente cosas que personas pueden acontecer sin haberlo sabido antes. Y tú dices: Señor, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué me estás mostrando? Eso es el don de ciencia. El de sabiduría es sabiendo el problema, ok, sé el problema, lo que está sucediendo, ahora dame sabiduría para poder hacerlo, para poder solucionarlo. Pero el don de ciencia es sin haberlo sabido, sin saber que tenía un problema, el Señor ya te lo muestra. Este don me ayuda a proveer dirección específica para ministrar a los demás con mayor efectividad. Proveer de dirección específica, el Señor te está dando y te va a ir dando. En Juan 4, 16 al 18, dice una verdad. Y vamos a ver ejemplos de cómo es este don. Jesús conoció el pasado de la mujer samaritana. En Juan 4, 16 al 18, por favor, si me acompañan a este verso. La Biblia declara y dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. No tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Imagínense aquí el Señor
La primera vez que le veía a esta mujer, ya sabía lo que sucedía. Ya sabía el problema que ella acontecía. Había tenido 5 maridos y con el que se encontraba en ese instante no era su marido. La mujer estaba pidiendo que Dios le dé el agua de vida. Y Dios le iba revelando, y para darle el agua de vida fue necesario que salga esto a la luz. Las evidencias de que cada uno de nosotros podemos tener este don es que te has preguntado en algún momento que algunas veces sabes de la vida o el pasado de una persona sin haberla conocido, sin haber conversado con esa persona. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Entonces vamos a ir ejercitando este don. A veces sientes el impulso para acercarse a hablar con ciertas personas y resulta ser una oportunidad para evangelizar. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos asistido los días sábados a las oraciones que solemos salir a diferentes lugares a las 7 de la mañana? ¿Cuántos lo hemos hecho? Esta es una oportunidad para que lo empecemos a hacer. En estos lugares, después de que oramos, adoramos, somos unos locos por la presencia de Dios, ahí no nos importa nada que todo el mundo nos vea, más bien se unan y adoren a nuestro Padre. Hay un ejercicio que hacemos y activamos y empezamos a hacer esto, y es que se llama la búsqueda de los tesoros. Y es que tú le pides al Señor señales específicas de personas por las cuales tú tienes que ir a orar. Han sucedido experiencias increíbles acerca de esto. Recién tuvimos una experiencia con los jóvenes acerca de esto, y a muchos les mostraban, por ejemplo, decían: yo vi una gorra roja, yo vi una camiseta azul, yo vi un árbol, yo vi un disco. Cosas que aparentemente no tienen sentido. Operar en los dones muchas veces es esto. A la lógica humana no tienen sentido, pero Dios ya tiene un propósito. El Espíritu ya tiene un propósito. Y cuando empiezan a salir dicen: bueno, ya tengo las pistas, me voy, que empiezo a caminar, y empiezan a ver una persona vendiendo discos con una gorra, empiezan a ver así todas las especificaciones, y van y dicen: Dios me llama y me dice que tengo que orar por ti. Y ha habido personas que se quebrantan, ha habido personas que realmente dicen: yo necesitaba. Hubo una ocasión hace un par de años que hicimos este ejercicio, y hubo un joven que dijo: si ustedes no oraban por mí, en esta tarde yo tenía pensado suicidarme. ¡Wow! La gloria es para nuestro Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en esos dones. Porque la ciencia que aparentemente no comprendemos, ahora está operando en esta iglesia sobre Verbo Mañosca. Y se van a activar. Y como lo cantamos, vamos a empezar a ver, y ya lo estamos viendo, los milagros suceder. Porque ese es el amor de nuestro Padre. A veces cuando estás hablando con una persona, Dios te revela algo de esa persona, y eso te permite llegar al fondo de la conversación. Eso es don de ciencia. Sin que la persona te haya dicho: mira, estoy pasando por esto. Dios ya te reveló. Dice: el Señor me manda a decirte que tú estás pasando por esto. Un ejemplo que recién nos sucedió con mi esposa. Gracias a Dios trabajamos en conjunto, somos un equipo con ella en los jóvenes. Tuvo un sueño de uno de los chicos a los cuales nosotros cubrimos. Y me dijo: mira, me llama la atención esto. En el sueño, ella veía que uno de estos chicos, estábamos en un auto y nos desviamos por un camino. Y no era el camino que teníamos que haber seguido. Y en el fondo le vemos a esta persona. Y esta persona era un lugar hecho pedazos, era un lugar que se veía que estaba todo sombrío. E incluso nosotros casi nos chocamos en el sueño. Y de pronto esta persona reaccionó y nos vio y se subió a nuestro auto. Cogimos el camino que teníamos que haber seguido y pasó y me dijo: me llama la atención. Aparentemente no tenía una connotación muy grande. 2 días después, esta persona con la cual mi esposa soñó
vino y me dijo, estoy pasando por problemas de sexualidad muy fuertes. Y decía, ahora entiendo la palabra de ciencia que fue revelada a mi esposa. Ahora entiendo que él necesitaba recibir la libertad y subirse a nuestro auto y empezar a caminar juntos, empezar el proceso de restauración, empezar a cambiar su mentalidad. Eso es ser activado por el don de ciencia, que el Señor no teníamos idea. De hecho, si nosotros vemos a las personas, aparentemente ellos están súper bien, no pasa nada, pero no sabemos lo que está sucediendo en el fondo, qué es lo que está pasando en su intimidad. Y eso es lo que el Señor está dando. Y de hecho yo creo que todos los padres tienen este don, al menos las mamás tienen este don. Yo no podía hacer absolutamente nada sin que mi madre lo sepa. Yo ya llegaba a la casa y yo ya llegaba así, voy a sonreír, no va a pasar nada. Llegaba a la casa yo sonriente, hola mami, ¿qué te pasa? No me pasa nada. ¿Qué te pasa? Pero es que no, el Espíritu Santo me está diciendo que algo te pasa. ¿Qué te pasa? Y se aplica el don de ciencia. Así que papitos, ejerciten nomás el don con sus hijos. Y si tienen algún problema, estamos para ayudarles también. Otro de los ejemplos que podemos ver acerca de esto, Pedro conoció el engaño de Ananías y Zafira, Hechos 5:3. Ananías y Zafira habían decidido vender todo lo que ellos poseían para entregarlo a los pobres. Y en Hechos 5:3 dice, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo para decir, ok, vendí mi propiedad, pero vamos a dar solo una parte y vamos a decir que eso es la totalidad de lo que vendimos. Y llegaron y dijeron, bueno, Pedro ahí le confrontó, ya le había mostrado, y dice, no le estaba mintiendo a Pedro, no le estaba mintiendo en ese momento a un humano. Dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? El Espíritu de ciencia te da eso. Para poder, y ojo, con el espíritu de ciencia no es que vas a ir a avergonzar y decir, ve, el Señor me muestra que tú eres débil y que eres un borracho y que tienes, no, es para poder edificar al pueblo de Dios con sabiduría. Los dones de Dios son interdependientes, dependen el uno del otro. Si tú tienes esa sabiduría y si tú tienes esa ciencia, vas a poder afrontar las situaciones de la mejor manera. Es un ejemplo. Aquí Pedro ya recibió la revelación y fue tal que después vino Zafira y dijo, y Pedro no sabía lo que sucedía, no sabía que su esposo después de esto dice que la Biblia que cayó muerto. Unos jóvenes lo enterraron, no sabían, después de 3 horas vino la esposa, vino Zafira y dijo, ¿es verdad que todo lo que nos estás entregando es la totalidad? Sí, es verdad. ¡Pum! Cayó muerta. Y Dios le había revelado, sin absolutamente saber qué estaba sucediendo. Este es uno de los episodios más grandes que yo puedo ver acerca de esto y me llevan, que aparte de esto del don de ciencia, nos lleva a vivir en transparencia. Porque el Espíritu de Dios también ya muestra a nuestras autoridades las cosas. Eliseo descubre la mentira de Giezi. Vamos a 2 de Reyes 5:25, por favor. Un poquito recapitulando todo lo que sucedió aquí. Aquí habla de Naamán, de lo que había dicho Eliseo a Naamán para que él sea sanado de su lepra. Si conocemos de esta historia, si no lo podemos leer y estudiar un poquito más acerca de esto, está en 2 de Reyes 5 justamente. Eliseo le había dicho a Naamán que se lavase 7 veces, a la 7ª vez Naamán fue sano, y cuando fue sano, Naamán estaba tan agradecido que decía, bueno, te voy a dejar plata, te voy a dejar posesiones, te voy a dejar porque me ayudaste a ser sano. Naamán era el comandante principal de aquel entonces, y si descubrían su enfermedad era desechado. Los leprosos eran desechados y eran apartados a lugares recónditos. Y Naamán sentía tanto agradecimiento que dijo, mira, yo te voy a dejar, por favor, recibe estas posesiones. Hasta que llegó un punto en el que Eliseo dijo, no,
Yo no estoy cobrando por lo que el Señor está poniendo en mi vida. Y ahí estaba Giesi. Y Giesi dijo, pero que este man está loco, porque hablaban así en ese entonces, este man está loco, ¿cómo no va a aceptar? Y dijo, bueno, esperemos que se vaya un poquito Naamán, un poquito más allá, y yo voy y le pido, y voy a esconder, porque era bastante dinero lo que Naamán estaba ofreciendo. Y cuando vino Giesi ya con todo escondidito, como si nada hubiese pasado, con la sonrisa en la boca, después de eso, en el versículo 25 dice, se presentó ante su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le contestó, yo no he ido a ninguna parte. Ya mintió. Entonces Eliseo le dijo, y aquí viene la parte fuerte, ¿crees que yo no estaba allí en espíritu cuando aquel hombre bajó de su carro a recibirte, pero en este no es el momento de recibir plata y vestidos, ni olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Wow, el Espíritu Santo le dio ciencia en ese momento. ¿Tú crees que mi espíritu no estuvo contigo cuando hiciste eso? A pesar de que yo no estaba presente. Ay, ay, ay. Y este verso para mí es uno de los versos más claros de vivir en transparencia. Porque el Espíritu de Dios ya da ciencia a nuestras autoridades. Y muchas veces sabemos, y muchas veces conocemos cosas que están sucediendo, problemas que están pasando. O sea, queda claro entonces el don de la ciencia. Ahora vamos a ver el tercer don, y es el discernimiento espiritual. Cuando yo estaba preparando y le decía, Señor, yo quiero recibir más revelación acerca de esto, quiero que el pueblo reconozca, quiero que el pueblo vea. Y el Señor me decía, cuando tú tienes un don de discernimiento espiritual, tú empiezas a ejercer y tú empiezas a detectar los problemas y llevas una congregación más efectiva. Cuidadosa de las cosas que el enemigo puede estar maquinando contra el pueblo. Este don es la clave y la base de una congregación, de una familia, de un entorno saludable. Dice que este don es una unción especial para percibir si las acciones, palabras y motivaciones de una persona son de origen divino, satánico o humano. Aquí es donde nosotros detectamos y decimos, esta persona está teniendo opresiones. Esta persona está teniendo episodios en la cual Satanás está tomando control de algunas de sus acciones. O aquí tenemos el discernimiento para decir, esta persona, este varón, esta mujer es ungida por Dios, el Espíritu Santo le está mostrando. O son meramente emociones humanas. La Biblia declara que las pequeñas zorras minan los huertos, destruyen los huertos. Yo he visto episodios y he visto familias destruirse por completo porque no se dieron cuenta y no tuvieron discernimiento de problemitas que pudieron haber estado sucediendo en sus hogares, pero cuando ya se dieron cuenta de todas estas cosas, ya era muy tarde, su huerto estaba destruido. Por eso es importantísimo que le pidamos a Dios este don de discernimiento. La Biblia declara, si tú anhelas los dones, pídeselos a Dios. Pídese los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores dones? Todos. Si tú anhelas, pídeselo al Señor y el Señor te va a dar. Si tú eres padre o madre, si tú eres jefe, si lo que sea, pídele a Dios discernimiento. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios conocimiento. Te va a ayudar. Esto nos ayuda a reconocer espíritus que no provienen de Dios. Primera de Juan 4:1. ¿Lo tenemos ya? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
No te dejes engañar. No puedes dejarte engañar si tú tienes este don. Porque no todas las palabras, no todas las revelaciones, no todo lo que escuchamos en YouTube, no todo lo que escuchamos en Facebook, no todo lo que leemos es verdad, es cierto. Yo he visto casos de que miren, si no paso el mensaje a 10 personas va a venir una maldición y mejor mando a 20 por si acaso. ¿Eso creen que proviene de Dios? Ya estás discerniendo en el Espíritu, porque tu vida es una vida de bendición, porque el Espíritu de Dios te cuida. Que ahora ya no puedo por poco ni salir a la calle porque me va a suceder algo y me va a pisar un carro. Discierna en el Espíritu que eso no proviene de Dios, porque ángeles acampan a tu alrededor. Discierne que no hay enemigo que pueda tocarte. Discierne que vives en libertad, que el Espíritu Santo está contigo y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso es empezar a ejercitarla. Si la Biblia declara que la creación gime, se desespera por la manifestación de los hijos de Dios, esa manifestación tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, empoderando tu vida. Este don te permite prevenir que la confusión y falsa enseñanza se infiltren en la iglesia. Yo agradezco a Dios realmente porque la doctrina que se predica en esta iglesia es una doctrina sana, cristocéntrica y basada 100% en la palabra de Dios. Yo agradezco tanto a eso. Yo puedo decir con orgullo que pertenecemos a una casa que se vive bajo los principios de nuestro Padre. Pero cuando tú tienes y ejercitas el don de discernimiento, previenes que venga esa confusión. Que si escuchaste algo, Señor, no, eso no. Retén lo bueno, desecha lo malo. Hay algunas evidencias que tú puedes tener este don. Tu espíritu es muy sensible a las cosas de Dios, a las cosas que el Señor está poniendo. Tú puedes detectar la insinceridad fácil y rápidamente si alguien te está mintiendo. Tú puedes ser perceptivo y perspicaz, no dejarte sorprender por las cosas. Tú puedes sentir que hay presencias malignas en ciertos lugares, objetos, personas. Los espíritus son territoriales. Y ha habido ocasiones que nosotros hemos ido a interceder por personas y el Espíritu de Dios ya nos muestra, mira, me dice, aquí hay un espíritu de idolatría muy grande que ha acarreado en generaciones, no solamente en la persona que está sufriendo o padeciendo tormento, sino desde sus antepasados. Y el Señor ya lo mostró. Y vamos y atacamos directamente al problema. Declaramos lugares que pertenecen a Jesucristo, templos de adoración para Dios, para nuestro Dios. Eso es lo que el Señor, el Espíritu Santo está mostrando. Eso es lo que el Espíritu Santo les va a mostrar. Yo estoy convencido que en esta semana ustedes van a testificar que ya están activados con los dones de Dios y van a poder detectar los problemas. Van a tener un discernimiento espiritual muy grande de que si hay personas que están pasando problemas de alcohol, drogadicción, vicios, si están siendo atormentados en las noches, si están pasando adicciones muy grandes a sexualidad, a pornografía, a cualquier cosa, el Señor va a estar activando este discernimiento y tú vas a poder orar primero por esa persona y ayudarle a salir de estas situaciones. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios nos active en esta tarde? Que seamos realmente herramientas útiles para la edificación de su iglesia. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Con mi vida yo siempre le pido a Dios, solo quiero ser un siervo útil a tu presencia. Que mi hogar esté postrado sirviéndote, Señor. Que mi hogar esté contigo. Pero el Señor me decía, activa los dones. Activa los dones. ¿Quieres ser más efectivo? Activa los dones. En 1 Corintios 2, 14, 15 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades.
de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Cuántas personas espirituales hay aquí? ¿A cuántos nos habla el Padre a través del Espíritu Santo? Entonces van a entender los misterios. Entonces vamos a empezar a entender las revelaciones de Dios, lo que el Señor va a traer día a día, porque son personas espirituales. Pablo reconoce el demonio de la joven en Hechos 16. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió en el verso 18. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Aparentemente aquí estaban las cosas normales. Incluso esta joven reconocía, decía: ellos son unos varones increíbles de Dios que reconocen al Dios Altísimo. Y gritaba. Pero ¿qué pasó? El discernimiento dijo: no, eso no está bien. Traía confusión. Me imagino que en este episodio la gente miraba más a la joven que las cosas que se estaban dando en ese momento, porque gritaba, distraía. Pero ahí Pablo dijo: en el nombre de Jesús. Y eso es lo que necesitas tú. Y eso es lo que estás recibiendo: poder y autoridad. Poder y autoridad. Caminar 24 horas, 7 días de la semana, cada minuto, cada instante con el Espíritu Santo. Reconocer y todo el tiempo pensar, que tu mente sea renovada diciendo: el Espíritu de Dios está conmigo. ¿De quién he de temer? El Espíritu Santo está empoderando mi vida, está derramando dones. ¿De quién he de temer? Busquemos la presencia de Dios de una manera más íntima. Yo quiero dejarles con esto: busquemos la presencia de Dios de una manera más íntima. Es triste ver cómo muchas personas esperan que vengan muchos profetas, que vengan y solo están esperando: ay Señor, que me dé la palabra a mí, por favor, que yo quiero que ponga sus manos y que me dé la palabra y que ore por mí. Cuando el Señor te dice: busca mi presencia primero en lo íntimo. Que vengan hombres de Dios y den palabra a tu vida es una bendición, pero hay una motivación en muchas personas que solo quieren eso. Y si tú quieres empezar a ejercitar, la palabra de Dios te dice cómo. Y si tú quieres empezar a ejercitar, busca la presencia de Dios de una manera íntima. Y ahí el Espíritu Santo, Dios te va a hablar a través del Espíritu Santo. Dios te va a hablar. Si tú recibes esa vocecita en tu vida, es el Espíritu Santo hablando a ti. Es el Espíritu Santo que te está diciendo: no lo hagas, hazlo. Es que esta situación está muy difícil, Señor. El Espíritu Santo te va a dar la sabiduría. Este joven está endemoniado. El Espíritu Santo te va a dar el discernimiento de lo que tienes que hacer. Y eso se transforma en el diario vivir. Ahora yo quiero preguntarles: ¿cuántos queremos ser activados? En esta tarde el Señor va a activar tu vida con esto, y estoy seguro que va a ser muy evidente, muy evidente. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo estoy seguro que en esta tarde hay personas que están dispuestas a ir y cumplir con el propósito que Dios les ha traído en este mundo.
Si tú eres una de esas personas que está dispuesta y quiere ser activada y dice: Señor, yo quiero hacer las cosas, Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero que tu espíritu se manifieste con poder para yo poder ir y hacer las cosas, yo te invito a que vengas aquí adelante. Vamos a ver personas que vamos a estar orando por ti. Vamos a activar. Yo siento que el Espíritu de Dios quiere activar en esta tarde tus dones, los dones poderosos, esos dones de revelación. A tu mente van a haber palabras que tal vez no lo entiendas, pero la sabiduría de Dios te va a dar lo necesario. Espíritu Santo, ven y gobierna este lugar. Sigue, Señor, gobernando todo lo que estamos haciendo. No nos movemos, Señor, no damos un paso si no es bajo tu cuidado. No nos movemos y no damos un paso si no es guiados por ti, Señor. Espíritu de Dios, yo invito a los líderes, invito a los supervisores, ancianos de esta iglesia, si pueden pasar y vamos a activar las vidas. El Señor te dio el poder de ungir y vamos a activarlo en esta tarde. Vamos a activar en esta tarde. Mientras cantamos, mientras adoramos, mientras alabamos a nuestro Dios, vamos a declarar que milagros empiezan a suceder, que esta atmósfera se transforma, que esta atmósfera se transforma y esta atmósfera permanece y esta atmósfera va a ser manifiesta fuera de este lugar, por lo que el Señor está poniendo, el Señor está impartiendo, por lo que el Señor está ahora, por lo que el Espíritu Santo está ahora manifestándose. Activa, Señor, activa tu iglesia. Activa a Verbo Mañosca, la calle de los milagros, bendito Dios. Actívalo, Padre. La atmósfera cambia. Aleluya. Tu espíritu está aquí. Es necesario que el Espíritu Santo esté allí. En el nombre de Jesús sigo, Señor, pidiendo que actives los dones. Activa los dones, Señor. Yo te pido solo una cosa más: que vayas y des testimonio de la obra grande que el Señor va a empezar a hacer en tu vida. ¿Lo puedes creer? Que vayas y des testimonio de la obra grande y poderosa que el Espíritu Santo va a hacer a través de tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Sigamos cantando, que la atmósfera está cambiando en este lugar. Milagros pueden suceder. Y ya están sucediendo esos milagros. Tu espíritu está Ya están aquí. sucediendo esos milagros porque el Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu